el tema de esta conferencia es esperar en Dios. Híjole, luego a veces a muchos de nosotros la espera nos desespera, nos hace tomar decisiones apresuradas que casi siempre traen consecuencias malas, ¿verdad? Y la palabra esperar se define como la acción de permanecer donde uno está, retrasar la acción hasta un momento en particular o hasta que suceda. ¿Algo más? ¿Sí quedó claro? El esperar se define como la acción de no moverte, estar en el lugar que tú te encuentras. Y si estamos en una circunstancia medio pesada, medio fea, créanlo que nos va a ser un poco difícil esperar en esta situación. Y no es de que esto sea algo pasivo, no, porque el esperar requiere esfuerzo. Como les comentaba, si no esperamos, queremos hacer nosotros las cosas como nosotros queramos, ¿verdad? Pero tenemos que saber esperar. Y es algo que todos nosotros como creyentes nos cuesta mucho trabajo lidiar con el esperar, ¿sí? Como que nos es difícil esperar en Dios. Con eso muchos de nosotros lidiamos por no saber esperar en el camino de Dios. Espero que tú no seas uno de estos. Y creo que es muy necesario meditar la importancia de esperar en Dios. El por qué tenemos que esperar en Dios. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar en Dios? En el transcurso de esta conferencia nos daremos cuenta la importancia de esperar en Dios. 1. Confiar en Dios nos ayuda a esperar en Él. Y ya saben que me gusta hablar mucho de los ejemplos que hay. Y uno de ellos fue David. ¿Sí? Y él experimentó lo que también nosotros hemos experimentado, ¿sí? Pero sobre todo él experimentó el desafío de esperar en Dios, ¿verdad? Y vamos al Salmo 13, 1 y 2, lo voy a leer en la Reina Valera, que dice así: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí, ¿qué es lo que vemos aquí, David? Muchos lo creen como una recriminación, ¿sí? Pero yo lo que veo aquí que es un hombre desesperado. ¿Cuántas veces ahí en su Biblia pueden leer hasta cuándo? 4 veces hizo la misma pregunta: ¿hasta cuándo? Gracias. ¿Hasta cuándo?
Seguramente que David ya estaba cansado de estar esperando. Yo lo veo como algo natural. ¿Por qué natural? Porque hemos estado esperando en Dios, ¿sí? Y no llega la respuesta de Dios. Pero David se atrevió a decirle: hey, Señor, ¿hasta cuándo? Ya desesperado 4 veces en este versículo. Yo leo, a lo mejor hay otras versiones que pueden ser más, no lo sé, pero la que yo estoy usando son 4 veces que David hace la misma pregunta. Dense cuenta, y nos ha pasado a nosotros, que cuando estamos en angustia o estamos en problemas, decimos: ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo se van a atrever a decir la verdad? ¿Hasta cuándo voy a salir de este hoyo? Como vemos, David estaba en un grave problema. Sí. Yo creo que David estaba pasando también por una aflicción muy grave, en la cual que parecía que no tendría una pronta solución. ¿No les ha pasado a ustedes esto? A nosotros, a mí en lo particular, a mí sí. A mí sí. Creo que todos hemos pasado por situaciones difíciles. Y hasta hemos dicho: ¿hasta cuándo voy a salir de este hoyo? ¿Hasta cuándo vas a escuchar mi voz, Padre? Nosotros también lo hemos hecho, y no lo tomen como que sí es un reclamo, como que me voy a poner a tu por tu con Dios, no, sino simplemente le estoy hablando a mi Padre. Sí, le estoy hablando a mi Dios, le estoy haciendo una pregunta, una cuestión muy natural en el ser humano. Y por medio de esta oración, yo creo que David presentó su queja ante el Dios que está en el cielo. Yo creo que David penetró ante su trono y presentó su queja ante el juez supremo, ¿verdad? Y vean lo que pasó cuando en el Salmo 27, ¿qué fue lo que pasó? Después vemos un David angustiado, vemos un David desesperado, ¿sí? Pero ya después que presentó su queja, ¿sí? A través de esta oración que él hizo, ¿verdad? Veamos a David tiempo después, cuando escribió el Salmo 27. ¿Sí? En el verso 14 dice: espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado. Y todavía lo recalca: sí, espera al Señor con paciencia. ¡Ah, caramba! ¿Cuál es la diferencia de este David? Cuando escribió este salmo, yo veo a un David que anteriormente él preguntaba hasta cuándo, y ahora él pues está invitando, ¿sí?, a que esperemos con paciencia, ¿verdad? Qué gran diferencia entre David, que estaba en la angustia, y ahora recomienda esperar con paciencia. Y todavía, sí, cuando dice sé valiente, es que no muchos esperan la respuesta de Dios. Sí, porque todos queremos que hablamos y como varita mágica, ahí está, ya lo tienes. Pero cuando dicen sé valiente, en otras palabras le está diciendo: no te rajes, no te eches para atrás, sé paciente, espera en el Señor. Las circunstancias afuera están difíciles, ¿para qué vas a salir?
Y se va a derrumbar tu casa si mueves ese tabique. Y que no se derrumba, yo lo voy a hacer como yo creo. No muevas esto, pero queremos hacerlo así, como nosotros queramos. Por esto David, sí, esfuérzate. Tienes que esforzarte. Tienes que permanecer, tienes que tener la paciencia. Sí, cuando hagas una oración al Padre, sé paciente y espera a que Él responda. Y yo creo que esto, en el Salmo 27, lo que está diciendo David es que viene de un hombre diferente, de un hombre que por medio, que este hombre que alguna vez le preguntó a Dios hasta cuándo, yo creo que Dios ya le había respondido. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sé, no lo dice. Sí, pudo haber sido una semana, un día, 10, 15 años, no lo sé porque no lo dice. Pero sí lo que dice es que él, que se había olvidado, Dios se había olvidado de él, ahora ya lo recomendaba. Espera, no te muevas, sé paciente, esfuérzate aún más, sé valiente, no te eches para atrás, no seas cobarde. Como les digo, yo creo que David ya había recibido respuesta a sus oraciones. ¿Y por qué les digo esto? Porque si ustedes leen al principio tan solo el versículo 1, nos vamos a dar cuenta qué es lo que tenía David. En el versículo 1 dice así de este mismo salmo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y si ustedes siguen leyendo, se van a dar cuenta que lo que está hablando David, que yo creo que ya les había sido respondidas algunas o las peticiones que tenía. ¿Por qué? Porque veíamos que estaba en angustia, que estaba temeroso por un ataque, porque dice: ¿hasta cuándo mis enemigos serán enaltecidos? Nos damos cuenta que David estaba en guerra, David estaba solo, ¿sí? Pero ya cuando escribe esto, yo creo que esta es la historia de lo que había pasado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dice Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a qué se refiere? Lo había salvado de una guerra. ¿Por qué le tengo miedo al ejército, por muy grande que sea, si sabemos que Dios pelea nuestras batallas? ¿De quién he de tener miedo? Si Dios es como poderoso guerrero que pelea nuestras batallas. David había desarrollado una confianza tan total en Dios que él ahora podía recomendar: espera en Él. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Sino simplemente tenemos que entender que cuando Dios se demora o permite una demora, debemos de entender que es por nuestro bien o por nuestro bienestar. Y muchos lo vemos como algo negativo, ¿sí? Y alguien en la mañana decía: es que a lo mejor yo estoy pidiendo mal, o qué estoy haciendo yo porque no sucede, ¿verdad? ¿Y qué es esto? No es nada negativo, sino simplemente tenemos que saber esperar en Dios y esperar todo el tiempo que sea necesario. Vamos a orar por nuestros hijos, ¿verdad?
Nuestros hijos ya están grandes. ¿Quién los va a transformar? ¿Tú? ¿Yo? Tuvimos todo el tiempo del mundo, 26, 27 años, para enseñarlos a caminar en rectitud. ¿Sí? Y no lo logramos. Quien lo puede transformar es Dios. ¿Quieres que tu matrimonio esté bien? Camina en Dios. Ponlo en las manos de Dios. Aunque tu esposo o tu esposa no sean convertidos, confía en Dios. Lo importante es esperar la gracia de Dios el tiempo que sea necesario. Miren, ¿por qué les digo que Él cree el tiempo que sea necesario? ¿Sí? El tiempo que Él crea conveniente. Nuestro tiempo no es el mismo, el tiempo kairos de Dios. Hay un desfase tremendo. ¿Sí? Yo creo que en el tiempo que vamos a esperar también será de bendición para nosotros, y sobre todo que su alma no caiga en desánimo, que su corazón no desfallezca. Hay en la Biblia muchos pasajes en los cuales un paralítico tuvo que esperar 28 años para ser sanado. Y nosotros empezamos a orar ayer y creemos que ya es tiempo suficiente para que ya sea tu petición sea contestada. Es el tiempo de Dios. Y sobre todo es que la gracia de Dios esté sobre nosotros. ¿Ok? Y ustedes se han de preguntar, ¿por qué tenemos que esperar en Dios si yo lo puedo resolver? Y yo creo que Dios tiene muchas razones para permitir esos retrasos en nuestras vidas. ¿Saben cuánto tiempo estuvo David prófugo de Saúl, que quería matarlo? Cerca de 10 años se pudo librar de David, de Saúl. Y en esos 10 años, ¿qué pasó? Yo creo que esos 10 años usó a David para pulirlo, para quitarle todas las impurezas como al oro. Dios lo trató con él. ¿Por qué? Porque ese tiempo aprendió a apoyarse en Dios, aprendió a clamar a Dios, y Dios aprovechó estos años para desarrollar un carácter diferente a David, y sobre todo para prepararlo para ser un buen rey. Y alguien me puede decir, pero ¿cómo si David fue un asesino, un adúltero, un aprovechado? ¿Verdad? Pues sí, pero todo esto sí lo llevó a tener un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Sí? Y yo veo que todas estas situaciones tan difíciles que pasó David fue para escribir gran mayoría de los salmos, porque aprendió de esas situaciones difíciles. ¿Sí? Aprendió David en situaciones difíciles a clamar a Dios. Aprendió David en situaciones difíciles a esperar en Dios. ¿Sí?
que todavía aún más, David todavía pasó mucho tiempo, ¿sí?, en espera. En espera. ¿Por qué les digo en espera? Porque Dios le decía que era lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque David aprendió a esperar en Dios. David aprendió la revelación de Dios en la intimidad, en lo secreto. Así dice un salmo. Y vamos a ver ejemplos de hombres que tuvieron que esperar para recibir una promesa. Abraham esperó durante 25 años al hijo prometido. Sí, esperó a Abraham 25 años, pero esa espera valió la pena, porque ahora se le llama a Abraham el padre de la fe. Esa espera ya tiene un título, Abraham, el padre de la fe, porque le hicieron esa promesa y se tardó 25 años. Así es que si hacemos cuentas, Abraham tenía 80 años cuando tuvo un encuentro con Dios, cuando le fue dada esa promesa, ¿verdad? Más 25 pasaban ya de los 105 años, o llegaba a 105 años. Algo muy difícil de esperar, pero él creyó. Y ahora se le llama padre de la fe. Pero no era cualquier descendiente el que iba a tener, sino que el descendiente era una cadena, ¿sí?, con el cual al paso del tiempo de ese descendiente que tuvo iba a venir la salvación. ¿Sí? Y esta salvación, vean el linaje, ¿sí?, vean la genealogía que nos da Mateo y van a ver de dónde salió Jesús, de la promesa que le hicieron a Abraham. Otro ejemplo lo encontramos en Deuteronomio 8:2. Dice así, ¿ya lo tienen? Claro que sí. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Ojo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Híjole, 40 años. Recordemos que Dios sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué pasó tanto tiempo el pueblo de Israel en el desierto? Ya leímos la clave, ¿sí? Para afligirlos. En la aflicción, ¿qué hacemos? A veces cuando estamos afligidos vamos con el pastor o vamos con cristianos, si no soy convertido, para que oren por mí. ¿Sí o no? Eso es estar en aflicción. ¿Sí? Y después dice, para probarte. ¿Qué es lo que nos tenía que probar? Vemos cómo probó al pueblo de Israel. Empezaron a quejarse que no tenían agua, empezaron a quejarse que no tenían que comer, ya estaban hartos de la comida que descendía del cielo. ¿Sí? Y dice, para saber qué era lo que había en el corazón, qué era lo que había, de acuerdo a la Biblia, en el corazón de aquella generación. ¿Qué había? Ingratitud. Primero, Dios se les formaba una nube para que cuando los iban caminando no les diera el sol,
cuando caminaban en la noche como columna de fuego. Nada más imaginen la dimensión de la nube y de la columna. En la nube eran cerca de 3 millones de judíos, de israelitas. Vemos, para cubrir 3 millones de israelitas, y no estaban todos juntitos. Iban los iban acomodando. ¿Quién iba adelante y quién iba atrás? ¿Verdad? Así es que nos damos cuenta que la nube era enorme. ¿Pero qué había en su corazón? Se querían regresar a la esclavitud. No querían caminar con Dios. ¿Verdad? Y después, en una pregunta, si Dios sabía, pero quería ver si ahorita estamos hablando de los israelitas, ¿verdad? Pero hoy, por eso a veces es la tardanza, porque es lo mismo, ¿sí? Nos hemos guardado sus mandamientos. Los israelitas tenían 613 órdenes o mandamientos. Y ahora, afortunadamente, sí, nosotros tenemos 2. ¿Los has guardado? Si los guardas, ten la seguridad de que muy pronto tendrás la respuesta. Y uno de los propósitos por lo que los israelitas caminaron en el desierto era para quitarles todo ese ego que ellos tenían. Allá estábamos mejor, aunque éramos esclavos, nos daban de comer carnita. Estábamos mucho mejor, aunque tenían que trabajar de sol a sol, ellos sentían que estaban mejor. Yo creo que si nos humillamos ante Dios, Dios puede usar esta espera como para refinarnos, quitarnos las impurezas como el oro, meternos al fuego, ¿sí? Para quitarnos lo que no nos hace brillar. Pero yo creo que también es para ver nuestra obediencia. Sí. Y en Romanos 11:33 dice así, veamos esto: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que yo creo, y se los digo así, yo estoy entendiendo, ¿sí?, que hay una enorme distancia en lo que piensa Dios, cómo lo ve Dios, ¿sí?, y lo que piensa el hombre, cómo lo ve el hombre. No podemos entender a Dios. Dios nos ama, Dios es amor, pero no responde a la voz de ya nuestras peticiones. Déjenme decirles que los caminos de Dios son infinitos, ¿verdad? Por tanto, creo yo que es imposible que podamos entender las razones por lo que estamos viviendo, ¿sí?, si estamos en aflicción. Simplemente hay de dos. Una, confiar en Él. O dos, olvidarnos de Él. ¿Por qué les digo olvidarnos? Porque vamos a querer hacer nosotros como lo creamos mejor, conveniente, más rápido, y para nosotros es más fácil, ¿sí? Y en otras palabras, tenemos que confiar en Él. Lo entendamos
o no entendamos sus pensamientos. Lo que yo sí les puedo decir es que nosotros sí tenemos la certeza que las intenciones de Dios son para bien. Aún por lo que estés pasando. Porque esto a mí me gusta mucho, este pasaje, y cada vez que tengo la oportunidad lo recito. Jeremías 29:11 dice así: sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal, son para darles un futuro y una esperanza. Y esta es la visión, palabra de Dios para todos. Entonces, ¿están de acuerdo que si Dios tiene planes de bien, ¿sí?, para todos ustedes, como dice aquí, y esos planes son para darnos, en el último párrafo dice, darles un futuro y una esperanza? ¿Cómo será nuestro futuro si estamos dentro de los planes de Dios? Darnos ese futuro y esa esperanza. El futuro es que tú tengas una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque estás caminando, ¿sí?, en las huellas de Dios. La esperanza es esta: que todo lo que tú desees sea cumplido. ¿Sí? Y otros también pueden tomar la esperanza de la vida eterna. Yo sé que mi cuerpo va a volver al polvo, a la tierra donde fui tomado, ¿verdad? Yo lo sé, porque escrito está. Pero también sé que voy a tener vida eterna. ¿Por qué les digo? Porque en Juan dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a tu Hijo, al quien tú enviaste. ¿Sí? ¿Conocemos a Jesucristo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos caminando con Él. ¿Conocemos al Padre? Claro que conocemos al Padre. Muy claro, dicen los evangelios: nadie va al Padre si no es por mí. Y está hablando Jesucristo. Él es, ¿sí?, nuestro boleto al cielo. Independientemente del tiempo que podamos esperar en Él, podemos estar seguros que parte de este motivo es para lograr las metas que nosotros nos hemos propuesto, o los planes que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo podemos esperar tanto tiempo? ¿Sí? Pues yo les tengo una gran noticia. ¿Cómo podemos esperar? ¿Sí? Esperar. Tenemos que esperar en oración. ¿Por qué? Porque la oración es muy benéfica para nosotros espiritualmente. Por lo tanto, debemos continuar en oración en todo momento. ¿Y por qué les digo esto? Porque como les dije, les comentaba que nosotros no entendemos, el tiempo de nosotros es muy diferente al tiempo de Dios. Hay mucha distancia en esto, y por lo tanto Dios no tiene un tiempo definido, ¿sí?, para decirte: ya voy a enviarte lo que me pides. ¿Sí? No hay un tiempo. No he encontrado un texto donde me diga que hay un determinado tiempo para que Dios responda a nuestras oraciones. ¿Y qué vamos a hacer? Algo muy simple, como les dije al principio. Simplemente debemos de seguir orando hasta recibirlas. Y aún después de recibirlas, seguir en oración en gratitud. ¿Sí? Y si no esperamos, ¿saben qué sucede? Podemos perder la bendición de Dios que tiene para nosotros en ese momento.
Y en la Biblia encontramos ejemplos de la esperanza, ¿sí? De perdón, ejemplos de la importancia de esperar la respuesta de Dios. ¿Recuerdan en Génesis 15? Abraham caminaba con Dios e hizo pacto y se les dio una promesa. Ve, Abraham, ¿ves las estrellas? Así será tu descendencia. ¿Ves la arena? Así será tu descendencia, los granos de arena. Así será tu descendencia. Y esa promesa hoy está en día. ¿Sí? Y lo que dice en Génesis 15, que Abraham tuvo que pasar una noche, todo el día caminando con Dios, hasta recibir la respuesta ya muy noche. Y eso lo tuvo que dormir para hacer ese pacto del que les acabo de comentar. ¿Sí? Y también en Génesis 32 leemos acerca de Jacob, que nunca se rindió. Él estuvo luchando con Dios. Su palabra fue: no te dejaré si no me bendices. Por eso tenemos que luchar para no dejarlo ir hasta que recibamos la bendición. ¿Quieren recibir bendición? Déjenme decirle que la respuesta a la oración es una bendición. Lucha. Y no vas a luchar como lo hizo él. ¿Sí? Tu lucha va a ser contigo mismo. ¿Por qué? Porque vas a estar orando, permanecer en oración hasta que llegue la bendición. Jacob, así de literal, pasó toda la noche luchando contra Dios, ¿verdad? Y algo pasó, porque dice que le pegaron en una pierna y ya no fue diferente. Empezó él a coger. En la cadera. ¿Perdón? En la cadera. En la cadera, ok. Pero vemos aquí, él no desistió, él no se rindió, ¿sí? Hasta que recibió respuesta. No importó, a nosotros tal vez nos pueda lastimar las rodillas, ¿verdad? Pero no nos debe de importar. Tal vez nos duela cuando nos volvamos a arrodillar, pero recibimos la bendición de Dios, ¿sí? Y yo creo que para muchos de nosotros no es fácil continuar en oración. ¿Por qué creen que no es fácil? Porque no sabemos esperar en el Señor. Así. No sabemos esperar en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que va a satisfacer nuestras necesidades. Solo Él. O vamos a ir con el amigo, con la amiga, con el compadre, con el vecino para que supla nuestras necesidades. Pero ya después, pasando el tiempo, tienes tú que restituir esas necesidades. Y en Dios no es así. En Dios no es así. ¿Sí? David nos compartió unas ideas sobre la espera en la oración. En el Salmo 60, si lo van a encontrar en el 1 y el 2, David dijo o escribió esto. En el 1: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Nos estamos dando cuenta cuál era la esperanza de David en la oración. 1: de Él viene mi salvación.
Él es mi refugio. En Él estoy parado y no me resbalaré. ¿Sí? Y mi alma. Aquí es donde esto es lo que... tu alma dice acallada. Mi alma. ¿Sí? De Él viene mi salvación. Esto quiere decir que tu alma no tiene por qué preocuparse. ¿Sí? Tu alma está segura porque de Él viene la salvación. Y esto donde dice no me resbalaré mucho, habla del esfuerzo que se realiza para no moverse. ¿Quién ha caminado en un lodo resbaladizo? Damos un paso y es probable que con todo y zapatos vayamos al suelo en ese lodo. Es más, a veces sin movernos, o nos queremos tan solo mover y ya nos hemos caído. Así es que aquí nos está dando a entender que tenemos que tener un esfuerzo para no movernos. ¿Cuál es tu posición favorita? Puede ser sentado para clamar al Señor. El punto de aquí es no movernos, ¿sí? Estar ahí. Aquí es no crean, ¿sí?, que la espera va a ser fácil. Casi cuando no nos estamos sin mover, la tendencia natural va a ser difícil de no moverse, aún sabiendo que caminamos por un suelo resbaladizo. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a dudar en Dios. ¿Sí? Pero aquí lo importante es que debemos mantener nuestro enfoque en Dios. ¿Estamos en una dificultad? Sí. ¿Verdad? Pero ¿qué va a pasar? No podemos echarnos a correr sin caernos. Hay un río muy caudaloso y estamos en una roca en la cual es resbaladiza porque está mojada. ¿Creen que se podrán sostener sin hacer un esfuerzo? No. De verdad lamento decirle, contrariarlos y decirles la verdad. No podemos sostener en una roca que está resbaladiza, viendo un torrente que corre a nuestros lados. Uno es el temor. El miedo nos paraliza. Y es mejor esforzarnos a no movernos y mantener la calma. ¿Sí? Ahora se los traduzco de otra manera. En las dificultades, en las aflicciones, debemos de confiar en Dios. Debemos de mantener la calma en Dios porque Dios va a mostrarnos su fidelidad. ¿Sí? ¿Por qué les comento esto? En el verso 5 del mismo Salmo, David dijo: alma mía, espera solo en Dios. Vemos en quién tenemos que esperar. Espera solo en Dios. Pero veamos lo que dice el 8. Dice así: confía en Él en todo tiempo. Vosotros, pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. ¡Wow! Vemos que aquí David ya nos está enseñando y nos está diciendo: confía todo tiempo en Él. Porque ya anteriormente, al inicio de los Salmos, él pasaba una situación muy apurada, ¿sí? Y después en el 27, ahora ya recomienda que esperemos en Él. Y aquí dice: confía totalmente. Nuestra confianza debe de ser y debe de permanecer en la fidelidad de Dios, ¿sí? Y aquí cuando dice: derrama vuestro corazón delante de Él. ¿Qué significa derramar tu corazón delante de Dios? Miren,
Derramar nuestro corazón delante de Dios es permanecer en oración, constantemente hacia Él. ¿Por qué les digo esto? Porque la oración sostiene al cristiano o al que se hace llamar hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, la oración te va a sostener. Hay muchos cristianos que se caen, que se tambalean, y me atrevo a decirles porque no tienen intimidad con Dios. ¿Sí? Y cuando David derramó su corazón delante de Dios, en el Salmo 13, ¿sí? Dios en el Salmo 27 escuchó su clamor, ¿sí? Y respondió, me atrevo a decir que respondió las peticiones de su corazón, ¿sí? Dios tiene bendiciones, así como las tuvo para David. Dios tiene bendiciones para ti. Cuando pasemos tiempo en oración delante de Él, y como dice aquí, derrama tu corazón delante de Él. Perdón. Y también veremos lo que Él desea para nosotros. Palabras de bien para darnos un futuro y una esperanza. ¿Y cuál es el riesgo si nos apresuramos y decidimos no esperar en Dios? Miren, siempre en el ser humano va a existir, va a estar latente, ¿sí? Va a estar la ansiedad de hacer las cosas como nosotros creamos conveniente, sin importar lo que suceda, ¿sí? ¿Y qué es esto? Cuando no sabemos esperar en Dios, somos presa fácil para el enemigo. El enemigo siempre va a poner en nuestra mente cosas como: ¿para qué esperas? ¿Cuánto tiempo tienes? Dios no te va a contestar. ¿Cómo te va a contestar? ¿Cómo va a resultar todo esto? Lo que tú estás pidiendo es un imposible. Pero si tú conoces la Escritura, puedes ir a ella. Para Dios no hay imposible. Va a cumplir tu petición cuando Él lo crea conveniente. Hay muchos pasajes que les puedo decir. En Mateo 7, al que toca, se le abre. Al que busca, encuentra. El que busca, halla. ¿Sí? Así es que nos damos cuenta que las promesas de Dios se van a cumplir, ¿sí? Que Dios no te va a fallar. Espera en Dios, ¿sí? Aunque nuestra situación sea muy terrible, Dios no te va a fallar. Espera. Luego, a veces nosotros sentimos la necesidad, ¿sí? Dios está caminando delante de nosotros, pero creemos que es un tiempo, mucho tiempo. Nos hacemos un ladito y queremos correr delante de Dios. Y lo hemos hecho, de verdad lo hemos hecho. Creemos que si llegamos primero que Dios, nosotros podemos componer todo lo que está torcido, ¿sí? Queremos hacer nosotros lo que creemos conveniente en vez de esperar su respuesta, ¿sí? Y esto, el rey Saúl es un ejemplo de todo esto que les estoy comentando, ¿sí? Y él pagó las consecuencias de no esperar en Dios.
En 1 Samuel capítulo 13 leemos que él decidió ofrecer un sacrificio a Dios en lugar de esperar al sacerdote, al profeta Samuel, que viniera a hacer ese sacrificio, el cual estaba destinado a solicitar el favor a Dios en la guerra contra los filisteos. ¿Sí? ¿Cuál fue la consecuencia de esto que hizo Saúl? Saúl tuvo miedo, se apresuró cuando vio al ejército de los filisteos. Tuvo temor cuando el pueblo de Israel se fue a esconder a las cuevas, a los montes, ¿sí? Y él dijo, no, yo voy, cuando no le estaba permitido. Él desobedeció. Dense cuenta las veces que desobedeció Saúl a Dios, ¿sí? Mata todo a esto. No, pues las vacas yo las dejé porque las quería para ti. Queremos ayudar a Dios. Aquí Saúl también, a Saúl se le dijo que esperara, que guardara el mandamiento, que él no lo podía hacer, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en el versículo 13 Saúl le dijo, mal has hecho, porque este era el momento para confirmar tu reino. Por lo tanto, por no saber esperar, tu reino va a tener fecha de caducidad. Se perdió la bendición por hacer lo que él creyó conveniente. Déjenme decirles así, textual: Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios llega en el momento justo, ¿sí? Cuando creemos que todo está perdido. Dios no llega tarde. Repitan conmigo: Dios no llega tarde, Dios no llega temprano, Dios llega en el momento justo. Dios siempre está a tiempo, porque Él es mi Dios de salvación. ¿Sí? Y sobre todo hay mucha gente que cree que ya Dios se olvidó de nosotros, ¿no? En Isaías 40, 28, 31 dice así: ¿no has sabido, no has oído que Dios eterno es? Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga, con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El 29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. El 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí yo veo 4 promesas de que Dios siempre está con nosotros. Dios no nos ha dejado ni nos dejará. Así dice su palabra en el Nuevo Testamento, ¿sí? Pero aquí, ¿cuáles son estas 4 promesas? 1, ¿sí? Son estas: que nosotros no nos fatigaremos, tendremos nuevas cremas, nuevas fuerzas, levantaremos las alas, porque ya no vamos a estar en el suelo, estaremos como las águilas, ¿sí? Correremos, ¿sí? Y no nos cansaremos, caminaremos, pero no nos fatigaremos. Esto, cuando está hablando esto, esas son las 4 promesas para nosotros. Otros se van a cansar, nosotros no. ¿Sí? Caminaremos, vamos a caminar hasta que Dios crea conveniente, ¿verdad? Ya para concluir, ¿sí? Como conclusión, quizás hemos estado esperando algo por mucho tiempo. Yo he esperado, hemos estado orando por más de 10 años para
que Dios nos dé la respuesta a nuestra oración. Y seguiremos orando porque nosotros creemos, ¿sí? Y no nos vamos a fatigar en estar orando por esa promesa. Aquí nos dice permanecer. En el Evangelio nos dice permanecer en oración. Vamos a permanecer. Yo te invito también a ti que permanezcas. ¿Por qué? Mire, en el segundo libro de Pedro 3:9 dice así, voy a leer nada más una frase. El Señor no demora en su promesa. Más adelante dice, porque a uno lo tiene como tardanza. Dios no demora su promesa. Las promesas de Dios son seguras. No debemos por qué tener miedo, ¿sí?, a las promesas. Él en Números dice que Él no es hombre para que mienta. Él es un Dios que te está diciendo que tiene planes de bien para ti. Él es un Dios que está en esta espera porque te está puliendo. Te va a dejar lisito, brilloso, ¿sí? Y no se verá mancha en ti. Todo lo que te estorba, ¿sí? Puede ser de que no le dedicas tiempo, de que no lees. Todo eso lo va a ir quitando para presentarte aprobado, como dice Pablo a Timoteo. Procura presentarte aprobado delante de Dios. Tú te vas a presentar aprobado delante de Dios. Pero ¿qué es esto? Tienes que esforzarte, como le dijeron a Josué, ¿sí? Tienes que ser valiente. El esforzarse es hacer un esfuerzo aún más allá de tus fuerzas. ¿Te duele estar de rodillas? Hazlo. Da el extra. ¿Cuánto tiempo vas a orar? ¿Media hora? Hazlo 31 minutos. ¿Una hora? Hazlo 61. Eso es un esfuerzo, ¿sí? Y cuando te dice sé valiente, no te acobardes con lo que estás viendo, ¿sí? Ten la seguridad que Dios va a responder a tu petición. Y ten la certeza que Él te va a bendecir. Porque recuerde que la respuesta a la oración es una bendición de parte de Dios. Con esto concluyo, no sin antes decirles, ¿sí?, y orar por ustedes. Tal vez hemos claudicado, ¿sí? Hemos flaqueado, hemos dejado de orar porque se ha tardado mucho tiempo, ¿verdad? Ya vimos ejemplos de Abraham, 25 años, David, 10 años, un paralítico, un enfermo, 25, 28 años para ser sano. Y dice, esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Así es que esto, por lo cual esto estás pasando, es para la gloria de Dios, porque Él va a ser glorificado cuando derrame la bendición sobre ustedes. Vamos a orar. Es importante que ustedes también oren. Quisiera yo escuchar su oración en este momento, y los que me están escuchando, los que me están viendo, también pónganse a orar por la petición. Sí, puede ser una enfermedad, puede ser carencias económicas, y veamos qué es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Dios nos está poniendo, Dios nos está retando, Dios nos está llevando a pasar más tiempo en oración, en intimidad con Él. Ok, yo no les voy a pedir que cierren sus ojos, pero yo sí les voy a pedir que quiero escuchar su voz por una petición, un clamor a Dios, y que ese clamor que hoy inicia sea en forma constante hasta que la bendición llegue sobre ti. Padre,
yo te doy gracias primeramente, Dios, por todo lo que tú has estado hablando. Y gracias, Padre, porque hemos aprendido, Señor, que tenemos que estar en constante oración, Señor. Pero sobre todo, Padre, que estos versículos que hablas con Isaías de 40, Isaías 40, 28, 31, sea rema y esté siempre en los corazones de mis hermanos, de tus hijos, Señor, porque ellos no se cansarán ni se fatigarán. Los jóvenes, Señor, son los que se cansan, pero nosotros no nos cansaremos, Señor, y no estaremos siempre en el suelo, sino iremos cada vez más alto y más alto, Señor, como las águilas, porque queremos seguir creciendo en estatura y es que seguir creciendo espiritualmente como Jesús lo hacía. Padre, como David también lo hacía, Señor, y ahora, Padre, danos el corazón, o danos el corazón de David a todos los que están aquí, los que nos están oyendo, Señor, porque aquí, Señor, estamos orando y seguiremos clamando por esta petición. Clamo, Dios, por la petición que hemos estado haciendo durante más de 10 años, que esto nuestros ojos lo podamos ver como familia, Padre, y así, Señor, también que podamos entender que tú no demoras en tus promesas como algunos tienen por tardanza, sino que tus promesas en ti son sí y amén. Que todo, Señor, porque así lo dice tu palabra, que lo que pidamos en oración y no dudamos, lo será hecho. Padre, lo que todos mis hermanos, tus hijos, oren hacia ti y ellos lo crean, les será hecho. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le dan un aplauso al Rey de Reyes? Gracias, Padre. Gracias.